Ok, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de permanecer en la verdad y he estado estudiando el texto de Primera de Juan, Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos del 24 al 29. Entonces voy a pedir a alguien que me ayude a leer, ¿verdad? Don Benito, si me puedes ayudar a leer. Ahorita, Ok, primera 2, 24, 29. del Lo 24. que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira, según ella os ha engañado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Ok, ahora, hablando acerca de la verdad, de permanecer en la verdad, este es más o menos el título que le puse a la enseñanza, permanecer en la verdad. Ah, no sé si se han dado cuenta que los cristianos nos encontramos con, pues, atacados por un montón de personas que predican acerca hablan acerca de Jesucristo y tratan de negar que Jesús es Dios. Tratan de negar que Él vino a la tierra, se hizo un hombre. Entonces, ahora vamos a ver acerca de a qué se nos exhorta en estos versículos. Solo para que tengamos claro, se nos exhorta a permanecer en la verdad. Entonces vamos a ir al versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, hablamos de esta carta, de Primera de Juan. Primera de Juan lo que está hablando es acerca de el apóstol. El apóstol Juan está hablando a la iglesia en Éfeso y que pues realmente lo que se estaba dando ahí es que se habían levantado falsos maestros. O sea, una, una parte de ciertas personas habían salido de la iglesia. Y estas personas que habían salido de la iglesia decían y hablaban acerca de Jesucristo, de que Jesucristo no era Dios, o de que Jesucristo no había, que Jesús no era el Mesías. Entonces, dice, ¿qué debe permanecer en ustedes? Dice, lo que habéis oído desde el principio, dice. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué debe permanecer en nosotros, según el texto? Dice, Lo que hemos oído desde el principio. ajá. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de lo que hemos oído desde el principio? Exactamente se refiere al Evangelio. Se refiere al Evangelio de Jesucristo. Lo que habla aquí es lo que hemos oído desde el principio, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Jesucristo. 15:3
al 8. ¿Quién me puede ayudar con 1 Corintios 15, 3 al 8? Primero Corintios 15, 3 al 8. Dice, Ajá. bueno, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, luego a los 12 y se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, aún fuera de tiempo, se me apareció. Ok, y este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, esto es lo que nosotros creemos y este es el Evangelio, y esto es lo que habían escuchado las personas acerca del Evangelio de Jesucristo, que Cristo resucitó. No solo resucitó, sino que se presentó a más de 500 personas a la vez. Y ese es el testimonio que estas personas tenían. También el testimonio de, bueno, el mismo Pablo también decía, y se me apareció a mí. Entonces, esto es lo que debía permanecer en ellos. O sea, lo que han oído desde el principio. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo, verdad? Que en la iglesia habían salido, ciertas personas habían salido de la iglesia. Y estas personas que habían salido proclamaban que Jesucristo no es Dios. También estas personas eran personas que vivían, pues, conforme a sus deseos. O sea, eran personas inmorales, no vivían en la luz. O sea, cuando se dice que no viven en la luz, habla acerca de que vivían en el pecado. Y si ustedes se fijan, en 1 de Juan 2:15 al 17, habla acerca de cómo era la conducta de estas personas. Ajá. Entonces dice, 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, lo que ocurría aquí es que estas personas vivían conforme a sus deseos, eran personas inmorales. Y ahora, dice que debemos permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Ahora, ¿quiénes son los que permanecerán en el Evangelio? ¿Quiénes creen ustedes que van a permanecer en el Evangelio de Jesucristo? Los creyentes. Ajá, exactamente, los creyentes. Y específicamente, aquí habla, dice, en 1 de Juan 2:20, ¿qué dice 1 de Juan 2:20? ¿Alguien que lo quiera leer? Miguel. Pero vosotros tenéis la unción del Santo Ajá. y conocéis todas las cosas. Entonces, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y está hablando aquí de los que tienen el Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que han recibido a Cristo Jesús. Los que han recibido la palabra de Dios y han creído. Efesios 1:13 al 14 habla acerca de que los que han oído
y los que han creído la palabra de Dios fueron sellados con el Espíritu Santo. Cuando habla de la unción del Santo, está hablando acerca del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo creímos, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eso es los que realmente van a permanecer en la palabra, los que han nacido de nuevo también. Habla primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y realmente son los creyentes los que van a vencer, los que van a permanecer en el Evangelio. Son los escogidos de Dios, como menciona en Romanos 8:29 al 30. Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esos son los que van a permanecer en el Evangelio. Ok. Miremos el versículo 25 de Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, 25 dice. ¿Cómo dice? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ok, ¿quién hizo esta promesa acerca de la vida eterna? Jesucristo, ¿verdad? ¿Ustedes creen esta promesa de vida eterna? Sí. ¿La creen? Sí. ¿En serio? ¿Estarían Sí. dispuestos Sí. a entregar su vida por... Amén? Ay, cuando está lloviendo, ¿no vienen a la iglesia? ¿Qué les pasa? Porque estamos hechos de azúcar ya. Ya no somos hiel ni somos azúcar. ¿Verdad? Cuando ya están ahí, que se miran en aflicciones, dicen, no, dice, tengo que trabajar. Que no están dispuestos a dar su vida, a morir por Jesucristo, y no confían en Él. ¿Tienen problema con el audio? No. Sí, alguna vez. Usted que está desaparecido de pantalla, ¿no se ve? No, pero es usted que tiene un problema. Desde en la mañana también así sucedió, era usted. Ok, pero esta es una realidad. ¿Cuántos creemos realmente, verdad, en esa vida eterna? Y estamos esperando esa vida eterna. Y esa vida eterna debe motivarnos realmente a vivir para el Señor, a confiar en el Señor, a que cuando estemos en tribulación o en pruebas, digamos, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y voy a vivir en santidad y confío en ti. Pero muchos no son así. Muchos dicen, tengo que hacer las cosas de esta manera, si no, tengo que mentir para conseguir aquel trabajo, tengo que hacer de esta forma, tengo que, etcétera, etcétera, tengo que trabajar hasta los domingos porque no como. Y no confiamos en que Dios nos ha prometido la vida eterna, en que vivamos para Él, en que le busquemos primeramente a Él y su reino. No confiamos, pero decimos que vamos a morir, que vamos a poner nuestra vida, que confiamos en esa promesa de vida eterna. Una promesa que nos hizo Jesús. En San Juan 11, 25 al 27, habla acerca de esa promesa. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vida eterna que está en recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En Romanos
10, 9 al 10 habla acerca de recibirle como Señor y Salvador. En Juan 5, 11 al 12 dice que, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una vida eterna que nadie puede quitarnos. San Juan 10, 27 al 28 habla, dice, nadie las arrebatará. Dice, si lo buscamos, San Juan 10, 27. Ajá, ¿qué dice? Mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Ujú. Yo las conozco. Y me siguen. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Y no qué? Y nunca perecerán. Y no perecerán jamás. Ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre. Ok. Tal vez le ayudas a Manuel ahí a compartir para que estén los dos ahí en sintonía. Ok. Entonces, qué interesante esto, ¿verdad? Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Ahora, el 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, ¿a quiénes escribió Juan? El apóstol Juan. ¿O sobre quién escribió el apóstol Juan? Hermanos. Ajá. Es una advertencia, dice Juan. Pero Juan Pinto. Entonces, ¿sobre quién, hermanos que están en Zoom, me escuchan? Se fueron todos. Sí, escuchamos. Ahí Sí, están. Estamos. Ah, ok. ¿Sobre quién escribió Juan entonces? ¿Sobre quién advirtió? Según el versículo 26. Sobre Hermanos, los vamos la a... primera de Juan 2:26. Ajá. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Sobre los que nos engañan. Los vamos a traer aquí, hermanos, porque ustedes no siguen la lectura ahí. Están en Zoom, pero están haciendo sus cosas allá. Y están cenando, seguro. Algunos están comiendo allá, otros están cocinando. No, acá tienen que estar ahorita. Ok. No juzguéis para que no seáis juzgados. No, bueno, pues no es a todos, hermanos. Las reglas de oro, hermano. Solo los que... Digamos, pues. Esto es una advertencia. Juan está hablando sobre los que os engañan, dice, y sobre los que estaban engañando a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía? Bueno, es un grupo que había dejado la iglesia, que había salido de la iglesia, eran falsos maestros que vivían en inmoralidad, eran... Bueno, ¿y qué es lo que deseaban estas personas? Engañar, realmente engañar a los verdaderos creyentes. Y 1 Timoteo 4:1, tal vez me ayuda ahí. Vamos a darle a... Ajá, 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice? A Manuel se lo vamos a dar. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ajá. Entonces van a engañar, van a querer engañar a los creyentes, ¿verdad?
Y se van a llevar aquellos que realmente nunca han conocido al Señor. Miren, si hay algo que podemos saber es que un verdadero creyente no, o sea, puede escuchar algo, ¿verdad? Por un tiempo y puede incluso llegarse a apartar por un tiempo, pero Dios lo va a traer de nuevo a lo que es verdadero. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Pero aquellos que realmente nunca han creído se van a apartar de la fe. Ajá, Juan quiere opinar. Yo creo que en este tiempo es súper importante lo que estamos leyendo en este momento. Porque dice, el versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Con eso el apóstol estaba diciendo que ya no íbamos a necesitar un mensaje nuevo. Ya estaba dado el mensaje y por tanto no necesitábamos, ni los creyentes de aquel momento, ni nosotros, necesitamos una nueva revelación. Amén. En este tiempo hay muchas personas que asumen y presumen decir que Dios les revela algo y que les dice algo y que tienen palabra nueva, palabra fresca, palabra revelada, palabra profética y que van a transmitir un nuevo mensaje de Dios y que Dios quiere decir algo a la iglesia y quiere decir algo a las personas. Pero el apóstol Juan estaba diciendo que lo que se escuchó desde el principio, eso es lo que tiene que permanecer en nosotros, no nada nuevo. O sea, no nos ha llamado a estar buscando cosas nuevas, más bien lo que nos está diciendo es que si lo que se predicó al principio, nosotros lo retenemos, ahí es donde tenemos seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? La promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Si nosotros permanecemos en el fundamento, en la base, en lo original, allí es donde tenemos seguridad de la promesa. Entonces, cuando dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, es porque una de las características de los que no viven conforme a la sana doctrina es que ellos siempre están dudando de la salvación. Porque como son doctrinas que nacen en el corazón, al final ellos ni saben para dónde los lleva esas doctrinas. Nacen en el corazón de hombre. Entonces no hay certeza de salvación. Una sana doctrina nos va a llevar a una certeza de salvación. Pablo estaba aquí, Juan estaba hablando en contra de esta gente que por andar inventando cosas no estaban ni seguros si ellos mismos eran salvos. Y sobre todo porque la misma conciencia los acusaba por su inmoralidad. Exacto. O sea, su inmoralidad les hacía sentir y hacía ver que no eran salvos porque vivían una vida de pecado. Entonces, obviamente, predicaban algo conforme a eso que estaban viviendo y no tenían seguridad de su salvación. Pero Juan estaba recalcando aquí esa promesa y esa seguridad que nosotros podemos tener. Ok. Lo que desean estas personas es realmente engañar a los creyentes y apartar de la fe, ¿verdad? Realmente apartan de la fe a los que no han conocido de Cristo. Pero, ¿será que existen engañadores hoy en día? Sí, hombre. Bastante, ¿verdad? Bastante. Hay una gran cantidad de estas personas que niegan a Jesucristo, que niegan que Jesucristo es Dios, que niegan que Jesucristo descendió del cielo, que niegan que Él vino, que Él es Dios mismo y que murió en la cruz. Hasta eso niegan algunos. Y Yo solo Jesús. ¿qué es Bueno, predican a Jesús nomás. No predican a Jesucristo. Ahora, ¿qué se predica? También solo se predica ¿el qué? Dinero. Prosperidad. Prosperidad. Ajá. Salvación a través del diezmo, dicen acá. Entonces,
Miren, segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice, hablando palabras infladas y vanas. Entonces, seducen, dice, con concupiscencias de la carne, con las cosas de la carne, con los deseos de la carne seducen. O sea, ¿a quién no le va a gustar que le digan que usted es un príncipe o una princesa, un hijo del rey, que usted es cabeza, no cola? ¿A quién no le va a gustar que le digan eso? Que Dios le quiere prosperar, que Dios tiene un propósito para su vida, de hacerle grande, que Dios le va a prosperar sus empresas y que Dios le va a dar todo. Ahora, ¿cuántos quieren escuchar que son pecadores y que necesitan arrepentirse? Y que si no, Dios los va a castigar, los va a enviar al infierno. ¿Cuál se escucha más Se bonito? van de la iglesia. ¿Ah? Se van de la iglesia y les predica, ¿eh? Ajá, En exactamente. otras iglesias, pues. ¿Verdad, don Sergio? Sí, hombre. Se van, o si no les da su regalito también se van. Es cierto, muchas veces. Si la iglesia hace Sí. actividades y dona cosas, pero no les gusta que hablen acerca del pecado. Cuidado con la bolsa samaritana, ¿eh? No. Ok, Le va a llenar la capilla. entonces, ahora vamos a ir al versículo 27, dice. Sí. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, dice. Ahora, ¿qué recibieron los creyentes o qué recibieron estas personas? Los La unción creyentes, del Espíritu. la unción. No sé si han escuchado esa palabra, la unción, ¿verdad? Claro. Y se malinterpreta y uno dice que ¿a qué se refiere con la unción? Entonces, viéndolo más a profundidad, habla acerca de la unción, pero la unción es el Espíritu Santo que ha venido en nuestras vidas. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, pero el Espíritu Santo que han recibido de él permanece ¿en quién? ¿En quién permanece? Guárdense un poquito. Hola, Estoy platicando yo también. hermano. Dice, Hola, hermano. pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, pero el Espíritu Santo permanece en vosotros. Ahora, miren Hechos 10:38. Miguel, si me Hechos. Hechos 10:38 y Juan, 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21 y Juan Pinto. Hechos 10:38 y lo lees para que todos escuchen ahí. Más pegado para él. Dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hechos 10:38. Estoy en hebreo. No. Como Dios ungió Ajá. con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok. Como Dios ungió, dice. Miren la palabra ungir. ¿A quién? ¿Ungir con qué? Con el Espíritu Santo. Ajá, con el Y Espíritu. con el poder
Jesús de Nazaret. Ajá. Entonces vemos que habla de ungir, pero con el Espíritu Santo. Miremos 2 Corintios 1:21, ¿qué dice? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿quién nos ha dado entonces? Las arras del Espíritu, ¿verdad? O la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Y Efesios 1:13 al 14 dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que lo que ha venido a nosotros no es un poder místico, no, es el Espíritu Santo, es Dios mismo que ha venido a nosotros y que permanece en nosotros. Dice, pero la unción, dice, o sea, el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de él, dice, permanece en vosotros. Ahora, ¿se va el Espíritu Santo cuando nosotros pecamos o permanece? No. Permanece. Permanece en nosotros. Dice, ¿y qué es ahora, qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Permanece en nosotros y además dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él, dice. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña si algo es mentira, nos enseña, nos recuerda la palabra de Dios. Entonces, realmente, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos lleva también a convencer cuando algo es falso. Es como no nos deja tener tranquilidad con cuando algo es mentira. Nos lleva a la palabra de Dios y la palabra de Dios, o sea, nos damos cuenta de la verdad. Nos damos cuenta. Una persona creyente realmente en algún momento está en una mala iglesia y en algún momento tiene que salir. Si ahí no están predicando la verdad, va a salir de ahí. Porque el Espíritu Santo no le va a permitir, o sea, estar ahí si es un verdadero creyente. Cuando ya él se busca, cuando ya lee la palabra de Dios, cuando ya se empieza a escudriñar la palabra de Dios, empieza a darse cuenta de que está en algo incorrecto. Lo mismo sucedió con Martín Lutero cuando estaba en la iglesia y cuando llegó a las escrituras, la palabra de Dios le confrontó y dijo, esto es un error, dice, aquí estamos mal, dice, y se dio cuenta de que estaba mal, pues lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó a la verdad. Entonces, Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos lleva a lo que es verdadero, nos hace ver que cuando algo está mal, no vamos a permanecer ahí. Ahora, ¿qué pasa con los que no permanecen en la verdad? Están en la mentira. Están en la mentira, correcto. Y primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Realmente alguien que no está, que sale de una iglesia, que forman sus iglesias allá
que, o sea, personas que se van de la iglesia realmente salieron porque nunca creyeron en Jesucristo. Ahora, vamos al versículo 28. Don Sergio, si me lee 1 Juan 2:28. Sí, Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ok. Ahora, ¿a quiénes les escribe? En el versículo 28. Hijitos, dice. Hijitos. ¿Y entonces quiénes son los hijitos? Hijitos, los que queremos aprender la palabra de Dios. ¿Ah? Los que estamos aprendiendo la palabra. Ok. Los que, ¿Los hijos quiénes son entonces? Los Los creyentes. que creyeron. Sí. Los creyentes. San Juan 1:12, ¿qué dice? Versículo de memoria. más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, ok. Entonces le escribe a los hijitos, dice, a los hijos. ¿Y qué les dice? Permaneced en Él, Permanecer para que en él. cuando se manifieste, tengamos confianza. Ah, ok. Para que sí, sí. Ahora, permanecer en él. ¿Y qué es permanecer? Yo buscaba en esta palabra y la palabra utilizada en el griego es menete. Y esta palabra menete se refiere a perseverar. O sea, tiene que ver con permanecer, sí, pero también hace alusión a perseverar en la fe. Y perseverar en la fe. Había un versículo, no me acuerdo, San Juan 8:31, sobre esa misma palabra que se utilizaba sobre perseverar en la palabra. Entonces, esa palabra menete tiene que ver con perseverar en la fe. Entonces, es un verbo, esta palabra es un verbo y está en imperativo y que es algo que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Ahora, ¿quiénes son los que van a perseverar en la fe? ¿Quiénes creen que van a perseverar en la fe, hermanos? Ok. Los de allá en Zoom, ¿quiénes son los que van a perseverar en la fe? Porque hemos nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo, correcto. Anda bien, don Sergio, anda bien. Bueno, Los que han creído en Cristo Jesús, pero los demás no los escucho. ¿Dónde están los demás? Delsis, no está ahí. Renieri tampoco está. Estamos. Ah, bueno. Ok. Entonces, ¿quiénes van a perseverar en la fe? Bueno, los que han creído en Cristo Jesús, los que han recibido el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, los que han sido escogidos por Dios. Ahora, ¿quiénes son los que... La otra parte del versículo dice, y ahora, hijitos, dice, permanecer en él, dice, dice, habla acerca de un propósito, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Entonces, ese dicen, nos habla acerca de un propósito, ¿verdad? Dice, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza. Ahora, ¿quiénes son los que tendrán confianza en su venida? Los que han perseverado. Los hijitos. ¿Ok? ¿Y quiénes serán los que se alejarán avergonzados? los que no han querido obedecer, que no han nacido de nuevo, esos van a salir corriendo. Los que no perseveraron en la fe, porque nunca creyeron, porque salieron de la iglesia,
y se conformaron a los pensamientos de este mundo, se conformaron o sea, perseveraron en las herejías, pero no en la palabra del Señor. Ahora, miremos el versículo 29. Si lo lee Juan Benito. Hola, Juan. Pensé que lo tenía mudo. Hola. 29. Sí, 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ujú. Sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿cómo es Dios? Justo. Es justo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera de alguien que es hijo de Dios? Justicia. Que vive una vida justa, que sea justo. Entonces, ¿cómo será aquella persona, el actuar de una persona que ha nacido de nuevo? Vivirá de una manera justa, una manera santa, una manera que se va a agradar en la injusticia, pero no en la injusticia, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. Y primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y también dice primera de Juan 3:7 al 9, dije, hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la cuestión aquí es que realmente alguien que es justo no va a vivir una vida, una práctica del pecado. No habla de que no va a pecar, sino que no va a ser su estilo de vida practicar el pecado, no va a ser su estilo de vida el mentir, no va a ser su estilo de vida el ver la injusticia y gozarse en la injusticia, no. Él va a vivir para ser justo, o sea, como Dios es justo, esa persona ha nacido de nuevo, con nuevos deseos, con nuevos anhelos de hacer lo que es justo. Se va a agradar en lo que es justo, se va a agradar en obedecer a Dios y no en la injusticia. Amén. Amén, hermano. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿hemos nacido nosotros de nuevo? Amén. ¿Nos gozamos en la justicia? Amén. Está, Luchamos por hacer todo lo bueno. ¿Estamos realmente viviendo una vida justa? Es la pregunta. Si se nos presentan oportunidades para hacer lo que es injusto, lo que es desagradable ante Dios, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en Que que, Dios te reprenda, Satanás. en que no tiene arreglada la luz, Me voy a cortar. el Señor se agrada de eso, de vivir una vida justa. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén. Vamos a permanecer en la verdad realmente, en Jesucristo, permanecer en lo que es verdadero,
permanecer en su evangelio y vamos a tener una esperanza, porque aquí habla de una esperanza, en estos dos últimos versículos habla de una esperanza, la esperanza que nos ayuda a permanecer, la esperanza que nos ayuda a vivir una vida justa, una esperanza, y nos habla de permanecer en la base, que es en el evangelio de Jesucristo, que no hay nada más que agregarle. Entonces, hermanos, ¿cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Yo les animo, hermanos, a los varones, a nosotros, que si anhelamos la venida del Señor, nos estemos limpiando de todo pecado, nos estemos apartando del pecado, estemos viviendo para el Señor. Si anhelamos la venida del Señor, vivamos una vida justa, permanezcamos en Él, permanezcamos en la fe, permanezcamos en el Evangelio de Jesucristo y no en otra nueva revelaciones como tienen estas personas que engañadoras. Y hermanos, les animo también, si nosotros tenemos una esperanza viva, hay que compartir esa esperanza con otras personas. Esa esperanza es Jesucristo. Y no hay que agregarle más al Evangelio. No hay que agregar más a lo que hemos escuchado de parte del Señor. Su palabra está completa.